Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Soy Alicia Rasic, directora del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de San Isidro. Hoy tenemos una jornada extraordinaria del Instituto y muy especial por las abogadas que han convocadas. Y esta jornada es para tratar el tema de violencia interespecie y para la presentación del Manual de Derecho Animal y Violencia Interespecie. Quiero agradecer al Colegio de Abogados de San Isidro, al área académica, por darnos este espacio para tratar este tema que nos convoca y que es tan importante para nosotros. Agradezco también a todos aquellos que se han conectado para escucharnos o vernos, y muy especialmente a la doctora Alejandra García, que es la directora de la editorial Juzbaires, a la doctora Gabriela Nasser, subsecretaria general de la Universidad de Buenos Aires y docente de dicha universidad de la Facultad de Derecho, a la doctora María de las Victorias González Silvano, es por supuesto integrante de nuestro instituto, y es la titular de la materia de Derecho Animal de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Derecho, y a la doctora María José Domínguez, que va a ser la disertante sobre el tema. Bueno, entonces les agradezco muchísimo esta oportunidad, el hecho de que hayan aceptado esta convocatoria, y ya los dejo entonces con la doctora Alejandra García. Bueno, adelante Alejandra, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Quería agradecerle este espacio al Colegio de Abogados de San Isidro, del que además soy matriculada, y especialmente el espacio que nos están dando para la presentación de este libro del Instituto de Derecho Animal. Hoy estamos en una nueva presentación de este libro, que además es lindo, y lo que quisimos desde la editorial fue difundir la tarea ardua, extensa, con mucho compromiso, de la doctora María de las Victorias González Silvano, Vicky, para los que nos contamos entre sus amigos, y también agradecerle a todos los autores que participaron, todos motivados por el interés en la protección de los animales no humanos. Nos pareció una gran oportunidad para hacer llevar esta obra, que además es innovadora, con un material dirigido a estudiantes, pero también al público en general, a través de un formato de manual, que es de fácil acceso para la consulta, y obviamente sin dejar de decirles que lo pueden descargar gratuitamente desde la página de nuestra editorial, de Editorial Juzbaires. Ahí todos los contenidos, tanto este manual como todos los contenidos de nuestra editorial, son de descarga gratuita. Bueno, esta publicación además tiene el honor de contar con el prólogo de los doctores Claudio Kipper y Ricardo Rabinovich Bergman, y tiene 11 capítulos que recorren distintos temas relacionados con la necesidad de contar con un régimen jurídico de protección a los animales no humanos. Bueno, cuenta además con un anexo, que para los que somos abogados muy importantes, que abarca toda la legislación nacional y provincial sobre esta materia. Bueno, podemos apreciar en esta obra una dedicada selección de autores especialistas en distintos campos. Creo que esto es muy relevante en esta publicación. Tanto de derecho penal, de familia, filosofía y derechos reales. Que con estos aportes nos ofrecen un panorama integral de un tema para todos nosotros muy importantes, sobre todo para los que tenemos la ferviente creencia de que los animales no humanos no deberían ubicarse en la legislación positiva en situación de inferioridad respecto de los humanos.
Bueno, en sus primeros lineamientos concluye que los animales no humanos tienen derechos y que la personalidad jurídica es algo que no deberíamos negarles a quienes tienen conciencia. Para finalizar y dejarles espacio a mis compañeras de panel, comparto con el doctor Kipper al destacar la necesidad de otorgar una tutela especial a estos seres como parte del deber moral que tenemos todos los humanos de protegerlos. Finalmente, como en representación de Editorial Juzgaires, quiero agradecerle nuevamente a Vicky por confiar en nuestra editorial la publicación de este valioso trabajo. La verdad ha sido un orgullo para nosotros contar con el primer manual publicado en Argentina sobre esta materia. Gracias, Vicky, y bueno, le cedo la palabra a quienes me acompañan en el panel. Bueno, adelante entonces, Gabriela. Hola, muy buenas tardes, ¿se me escucha bien? Ahí. Sí, perfecto. Bueno, gracias Ale, gracias al Colegio de Abogados de San Isidro, gracias a todos los amigos y amigas que nos han convocado. Yo sentí cuando me pidieron que acompañara esta presentación, por cierto, no es la primera vez esta, como bien decía Alejandra, sentí así como una responsabilidad, cómo transmitir lo que genera este libro. Para algunos será algo muy simple, será unos primeros pasos en la temática, compilados. Para otros será una herramienta de uso cotidiano. Yo digo que este libro está dirigido, o sea, mejor dicho, permite ser leído por una diversidad de público interesantísimo. Operadores del derecho en todo sentido, quienes están en la trinchera en lo que a la defensa de los animales se refiere, también, tal vez con distintos capítulos y con distintos niveles de profundidad, por cierto. Quienes somos abogados, tenemos aquí la orientación que debemos seguir y fundamentalmente una convocatoria a seguir trabajando, por eso es tan importante que este libro sea presentado por los colegios de abogados, por las comisiones o institutos de derecho animal, pero que en definitiva, quienes conocemos la mecánica de los colegios, sabemos que esto luego se define en algún consejo directivo, comisión directiva, y esto permite ser tomado por toda esta comunidad. Hay mucho que abogados y abogadas de la matrícula podemos hacer, y esto me parece uno de los mayores desafíos. Ale contó bien cuál fue el interés de la editorial, inteligentemente decidido. En realidad suelen hacer este tipo de ediciones estratégicas. Juzgaires, hay que felicitarlos en eso, tienen un excelente ojo a partir de Alejandra. Tiene 11 capítulos este libro, y voy a pasar un poquito a hablar brevemente de los 11 capítulos. No quiero aburrirlos, sí los convoco a que lo compren, porque como dice Ale, es precioso tanto de afuera como de adentro. Quedó lindo de afuera, Ale, y está muy bueno también de adentro. Así que bueno, el primer capítulo habla de la posible, eventual, y saca conclusiones, por cierto, vinculación entre el derecho ambiental y el derecho animal. Y sí, claro, este capítulo es excelente para ser introductorio, ¿no? Porque a quienes tenemos una visión de defensa de algunas cuestiones, nos va completando el panorama. El derecho ambiental, sin duda, que es un primer paso para que las especies podamos estar en este mundo. Entonces digo, para que tengamos mundo. Si quieren, programamos otra charla y hablamos un poco más de eso en especial. Pero me parece que es vital reconocer la vinculación que hay entre el derecho animal y el derecho ambiental. Jurídicamente hablando, podemos decir que comparten esos principios tan necesarios para este tipo de materias, el de solidaridad, el principio precautorio, el preventivo, el de progresividad, el de no regresión. Entonces me parece un capítulo atrapante. El segundo ya entramos en los temas más
difíciles y donde se empieza a vislumbrar algo que es un común denominador, que es la deuda legislativa que hay con la materia. Cuando el capítulo 2, que está escrito por la doctora González Silvano y la doctora Liliana Vilicic, habla de la persona humana y jurídica, y analiza todo el tratamiento que este instituto tiene en nuestra legislación nacional. Por supuesto que, como decía antes, la conclusión es la deuda legislativa que existe. Ahora bien, no se queda en eso, sino que nos demuestra que los operadores del derecho, operadoras y operadores del derecho, tenemos esa posibilidad, ese desafío de utilizar lo que hay para tratar de generar nuevos resultados. Sin duda que sin nosotros, sin los abogados desafiando esas normas o esas carencias de normas, no habría nuevos resultados en el derecho, no se estarían consagrando legislativamente, en algunos casos de manera posterior, nuevos institutos. Este capítulo nos marca el caso de Sandra y Cecilia y de Chucho, y nos demuestra que si no hubiera habido planteos innovadores, nunca se habría podido resolver, por ejemplo, voy a la página 39 del libro, un fallo de casación penal en el año 2014 dijo, ante un habeas corpus para la liberación de Sandra, una orangutana hembra del zoológico de Cava, dijo la casación penal: las personas no humanas tienen derechos, son sujeto de derecho. Entonces, esto se logró con lo que hay. Por supuesto que precisamos nuevas normas, pero la convocatoria me parece que está hecha a nuestros colegas. Capítulo 3, bueno, algunos que tal vez estuvieron en alguna presentación adicional saben que me refiero a esto como así una de los capítulos más, tal vez menos prácticos, sino de análisis desde el punto de vista, como dijo Ale, de la filosofía del derecho, ética y animales. Hay un cuadro en la página 41-42 que yo suelo decir que debiera ser fotocopiado y, como decimos los de mi generación, tal vez los chicos y los millennials no sepan de qué se trata, miran en una tarjeta, yo hablo de plastificado. ¿Se acuerdan cuando plastificábamos algo? Bueno, para tenerlo y que no le pase nada. Este cuadro que el doctor Oscar Hortas, que es el autor del capítulo 3, hace, es el disparador perfecto sobre tres aspectos fundamentales de lo que está pasando con el trato a los animales. Él habla del aspecto legal, el aspecto socioeconómico y el aspecto moral. Y en cada una de estos ítems nos marca lo que está ocurriendo, o sea, el escenario actual, de dónde partimos, lo que tenemos en la mano, nos marca también las consecuencias que se generan con estos escenarios, de estos escenarios, los productos de lo que hay hoy, y después nos explica por qué ocurre esto, por qué, lo que conecta el escenario con las consecuencias, obviamente es el por qué, y me parece que detenerse, no lo recomiendo así para un día no lo recomiendo para que sea leído en el subte esto, lo recomiendo para que sea leído con tranquilidad. Me parece que nos sigue dando material para trabajar en esta temática. Luego está el capítulo 4, que lo escribió la doctora González Silvano, el doctor Juan Ignacio Serra, la doctora Diana Lofreda, el doctor Ignacio Kimbaum y la doctora Liliana Vilicic, que habla de los aspectos procesales. Este sí es como más
Este lo podemos leer en el subte. Yo siempre digo que los abogados, como me decía el doctor, jamás lo voy a olvidar, Jorge Armando, mi profesor del Práctico 1, el buen abogado duerme con el código procesal en la mesa de luz. Y nos recibía, y cuando nos nombraba había que recitarle el 330 viejo de memoria. Yo creo que este capítulo es para leer, releer, encontrar, memorizarlo. Es el kit de herramientas. Este es uno de los capítulos que también tenemos que hacer que lean aquellos que no son abogados y que están, digamos, acompañan estos procesos de esta materia desde la trinchera. Estos primeros auxilios ellos tienen que conocerlos, y me parece una excelente forma de hacerlo. Luego viene el capítulo 5, que escribió la doctora Mariana de Ságuez, que habla del derecho de propiedad y los animales no humanos. Tema, a mi criterio, apasionante, y nos demuestra, otro de los que demuestra la deuda legislativa que tenemos. Y en la página, en este caso, el capítulo es muy interesante, y en la página 58, la doctora cita un pequeño párrafo, cita más, en realidad yo levanto un pequeño párrafo, que dice, de un fallo del año 94, estamos cumpliendo aniversarios de la reforma de la Constitución, y ella cita un fallo que dice, lo hago rápido: la jurisprudencia decidió que tener o no un perro en la propia casa se vincula con los derechos humanos. Hace al humanismo mismo, entendido como el empeño destinado a que el hombre esté en libertad de asumir su humanidad, y en ello encuentre su dignidad. Se trata de derechos y libertades asegurados por normas de rango constitucional y transnacional, porque atañe a la calidad de vida que se pretende y a la autonomía que concierne a cada persona de ser libre para la realización de cualquier conducta que no perjudique a terceros, integrando, en definitiva, el plan vital de ideales, de apetencias, expectativas, sentimientos, afectos e ilusiones, cuya persecución y realización, y también su tutela efectiva, tienen en sí un valor intrínseco, tanto como la propia inviolabilidad de la persona. Me parece esto, repito, página 148, para cuando vienen y nos dicen, en mi edificio no están permitidos los animales. Los operadores del derecho, creo que tenemos mucho para hacer. Estamos tratando de armar algo más fuerte. Me parece que tenemos que recurrir, y acá hay una propuesta para el Colegio de Abogados, a los colegas escribanos y escribanas, que me parece que también tendrían algo para decir en todo esto, y lo anotamos. Lo anotamos. ¿Qué pasa con la propiedad horizontal y estas prohibiciones de tener animales? Pasamos al capítulo 7, que no voy a decir mucho, simplemente lo escribió la doctora María José Domínguez Cedreira, que nos acompaña: violencia y maltrato interespecie. Completo. Completo de punta a punta. El tema de la violencia, qué tipo de violencia, qué demuestra, quiénes la ejercen, cómo tratarla. En minutos me apuro, y en minutos estamos con María José. Capítulo 8, González Silvano y la doctora Nuria Kohusner, sanidad y zoonosis, conceptos básicos que precisamos saber. Los abogados precisamos, esto no es un tema que podamos llevar adelante solos, lo que tiene que ver con la defensa de los animales. El derecho es una de las miradas, una de los espacios mediante los cuales se trabaja, pero precisamos tener esta complementariedad con otras disciplinas que nos va a permitir saber si estamos ante casos graves de enfermedad, de atención, de intervención inmediata, de intervención temprana. Entonces me parece que esto es necesario tenerlo. Hablamos del carácter preventivo muchas veces, de acciones preventivas sobre animales.
El capítulo 9 del doctor Martínez Coto, Aves y su régimen legal. El doctor habla y nos da un escenario completo, pero déjenme rescatar todo lo que tiene que ver con cosas tan cotidianas, y que a veces las vemos así, muy cotidianas. Me molestan las palomas, la forma de ahuyentarlas, qué pasa con la caza, el envenenamiento. Esto ocurre en un montón de barrios, de lugares de la provincia, empezar a encontrar animales con el mismo tipo de diagnóstico, como pasa con los opositores rusos, ¿no? Envenenamiento, decía, exhibicionismo, criaderos, tiro al pichón, riña de gallos. Tenemos herramientas, hay herramientas para actuar, hay mucha motivación para seguir trabajando, otros de los aspectos que nos demuestra la deuda legislativa. Luego el capítulo 10 del doctor Sierra, Juan Ignacio Sierra, experimentación con animales. Da escalofrío. Pero sabemos que, más allá de lo que nos genere, de nuestras emociones, nosotros tenemos que hacer un aporte desde el punto de vista del derecho. Y a veces es difícil trabajar con las emociones, ¿no? Frente a estas situaciones, lo que genera. A mí por lo menos me cuesta mucho. Con lo cual, saber que cuento con colegas que tienen esa claridad de poder poner el tema en los andariveles exactos y justos. Y yo rescato de este capítulo los interrogantes que el doctor nos plantea en la página 287, él hace varios, yo rescato uno, que tienen que ver con la experimentación, y él dice, ¿esa experimentación es siempre necesaria? Entonces me parece que yo lo percibo como que es un punto racional. Me permite introducirme en esta temática y me permite hacer ese filtro que a mí tanto me cuesta, que es el de las emociones. A mí el tema experimentación me genera me impide hacer un abordaje del todo sensato. Así que contar con gente como Juan Ignacio para mí es un alivio, casi les diría, colegas. Capítulo 11, el doctor Martín Testa, que también hace todo un análisis que tiene que ver con el consumo, con la responsabilidad de los criaderos y pensionados, y esto sí me parece de mucha actualidad. Me parece interesante, y también me parecen interesantes los interrogantes que plantea Martín, cuando dice, hay institutos que todavía no tenemos, ¿por qué no hay un fuero del derecho animal como si hay de los consumidores? ¿Por qué no tenemos un abogado defensor de los animales en los municipios o en las gobernaciones, en el caso nuestro en la ciudad autónoma? Debería existir. La problemática y la temática, más que problemática, la temática, me parece que ha tomado una entidad importantísima. Para cerrar, voy a la página 21 y leo algo que todos lo hemos leído en innumerables cantidades de veces, seguro, pero me parece que siempre tenemos que tener ese anclaje, que ante la duda o ante la deuda legislativa, sepamos que hay algo supremo que está de nuestro lado. Y me refiero al artículo 41 de la Constitución Nacional. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. Bueno, me parece que con esta tranquilidad de que hay aval constitucional y que tenemos un mundo por desarrollar, legalmente hablando, legislativamente hablando,
doy por finalizado y no sé quién me sigue en el uso de la palabra, y justo cuando mi perro empieza a ladrar. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Ahora vamos a darle paso a la doctora María José Domínguez, que nos va a disertar sobre el tema de violencia interespecie. Bueno, adelante, María José. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Antes de pasar a directamente al tema, que es violencia interespecie, quiero agradecer la organización de este evento, de esta jornada, a Alicia Rasic, por supuesto, es una genia de Derecho Animal, y manejando también el Instituto de Derecho Animal, y al Colegio de Abogados de San Isidro. A mis colegas acá, Alejandra García, Gabriela Nasser, y Vicky González Silvano, y soy una caradura porque digo mis colegas, así muy, muy suelta de cuerpo. Y a todos los que están escuchando esta presentación. Ahora vamos a ver si me toma pantalla. A ver. Vamos a ver. ¿Ahí se ve bien? Sí. Bárbaro. Bueno, el tema, el capítulo, digamos, que yo escribí en el manual es el de violencia interespecie. Así que de eso voy a hablar. Antes de introducirme directamente al tema de violencia, siempre me gusta hablar de por qué es que nosotros consideramos este tema de violencia interespecie. De hecho, hay una teoría muy, muy conocida, que es la teoría del apego, que es del año 69, es una teoría psicológica, elaborada, ¿no?, en forma psicológica, que trata básicamente esa inclinación, esa predisposición que tenemos los humanos a mantener un contacto físico y emocional con nuestras personas más allegadas a nosotros. En este caso, esta teoría se centra en los primeros años de un humano, un bebé que empieza a gatear, y su persona de referencia, digamos, justamente de apego, ese sentimiento de proximidad que se siente, ese refugio, es su madre o su padre. Luego eso se va ampliando, ese campo de referencia se va ampliando a llegar a los abuelos, los hermanos, los tíos, los amigos, y acá es donde entra en juego otra teoría, también una teoría psicológica elaborada más en el 2002 por el licenciado Díaz Videla, con respecto a la cercanía emocional, que establece justamente, hace hincapié en que nuestros animales de compañía pasan a ingresar ese círculo, ese círculo de vínculos que establecemos en muy temprana edad y que después desarrollamos cuando somos más grandes. Ese vínculo humano que se desarrolla con nuestros animales de compañía. Esto fue hecho en base a estudios y encuestas. Ustedes saben que las teorías psicológicas es justamente eso, precisamente. No solo ¿cómo se llama? No solo en los consultorios se elaboran, sino que se hacen encuestas grandes, en calle, en medios de comunicación, etc. En base a eso se puede llegar a elaborar, en base a esos estudios que se hacen, se puede llegar a elaborar estas teorías. Y con respecto a eso, lo que más me interesa de este tema es el tema del refugio, de esa necesidad mutua, de ese vínculo que va creando el humano con respecto a su animal de compañía. Es por eso que podemos hablar, hoy por hoy, de esa afectividad que se produce entre dos seres sintientes, esta socioafectividad que se desarrolla, y podemos llegar a hablar de el tema, uno de los temas más nuevos que se está dando ahora, que es el de familia multiespecie. Es decir, esos lazos de parentalidad que exceden la consanguinidad establecida por nuestro Código Civil. Antes de todo eso, toda esta parte es toda muy linda, toda muy, muy afectiva. Sin embargo, no podemos dejar de lado que estamos inmersos en un mundo donde la violencia está reconocido como un fenómeno social, es algo totalmente naturalizado, sea que lo padecemos como testigos, como víctimas, y en algunos casos victimarios. Después en el capítulo empiezo a hablar de todos los tipos de violencia. Por más que entendemos que la violencia es una sola, los distintos, esta especie, este ensayo de clasificación de los distintos tipos de violencia, es para visibilizarlas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
a ver, la violencia económica no se tomaba, hasta hace muy poco, no se tomaba como parte, como una violencia en sí, sino como parte de una violencia psicológica. La violencia sexual era tomada únicamente, por ejemplo, con actos de violaciones, y en realidad no es así, sino que es mucho más abarcativa. El tipo, por ejemplo, de violencia cultural, no se entendía muy bien cómo venía, a qué aludía el tipo de violencia cultural, pero hoy por hoy ya sabemos que hay países donde, por ejemplo, la cliterectomía, que es la extirpación del clítoris en las mujeres, el órgano de producción de placer, es algo que está aceptado socialmente, que obviamente produce desde ya mucho dolor, por más que se haga con cirugía, y que está admitido por leyes. Es decir, que es algo que está legalizado en algunos países de otro tipo de cultura. Después, ¿con qué sigo? Con la violencia psicopática y sociopática. Como digo siempre, ¿quién no conoce un psicópata? No un psicópata amigo, sino quien no conoce una persona que se maneja mucho con la manipulación y todo lo demás. A raíz de todo, y bueno, obviamente seguimos con el tipo de violencia de los animales no humanos y específicamente a los animales de compañía. Con respecto a el tipo de violencia contra los animales no humanos, realmente también es muy amplio y cada vez también lo que quise fue simplemente enumerar, porque cada vez encontramos muchos más casos de violencia que uno la verdad es que no puede creer cómo se puede hacer. Desde carrera de chancho, carrera de tortuga, carrera de, no sé, de lo que se le ocurra. Las más clásicas son las que detallo acá, que es la violencia en los zoológicos. En espectáculos nos hemos cansado de ver, por más que, por ejemplo, veamos en películas el cartelito que diga que en esta película no se ha lastimado, no se ha maltratado a ningún animal, la verdad es que uno siempre se queda con la duda, por más que ahora también hay esos avances tecnológicos que dan la posibilidad de que no sea tan así, pero bueno, uno siempre se queda con las dudas, sin ir más lejos, hace poco había salido la parte de atrás, digamos, de la filmación, cuando, creo que es Mientras estés conmigo, no me acuerdo muy bien el título de la película, pero era un perro de la raza ovejero alemán que estaba nadando en un estanque o en un lago en la película, pero lo que nosotros veíamos en ese detrás de escena era literalmente un maltrato, es decir, el animal no quería estar en ese estanque con agua, era el cuidador responsable, que de responsable obviamente no tenía nada y de cuidador menos, lo sometía, los amarreaba, un poco más y no se ahoga el perro, era lo que se veía en las imágenes que se habían sido grabadas. Los acuarios es simplemente ver cómo, por ejemplo, nada un delfín en libertad, los kilómetros y kilómetros que recorre, y uno ir a mundo marino y ver cómo nada en una pileta que es mucho más chica que la de una pileta olímpica, nada en círculos totalmente. Los caballos, bueno, es en extenso uno de los animales más maltratados a lo largo de toda la historia, desde que fueron usados en guerras, en construcciones, en tiro, en fin, infinitos maltratos ha sido usado, inclusive yeguas preñadas, últimamente que hemos estado hablando mucho del tema, en los campos de sangrado, es un animal que, como decíamos, vale vivo y vale muerto, mucho, en jineteadas, en tracción a sangre, en deportes, en tiro, en cinchadas, en faena, etc. Los animales de experimentación, que hay un capítulo dedicado especialmente para eso, que lo escribió Juan Ignacio Serra. Riñas de gallo, peleas de perros, que estamos cansados de verlos por todo el interior, por más que estén prohibidas, siguen estando. Tauromaquia, donde la verdad que ahí se produce el maltrato no solo al toro, sino también a los caballos que asisten a los toreros. La caza y la pesca, por más que sea caza o pesca deportiva, es exactamente lo mismo, el mismo maltrato.
para consumo humano. Siempre recuerdo la frase de, no es ningún filósofo, pero es un hombre talentoso, Paul McCartney, que sostenía que si viéramos como si los mataderos tuvieran paredes de cristal, nadie más comería carne, y es la verdad. Yo no necesito ver eso, pero sí sé, para no comer carne, pero sí sé que más de una persona dejaría de comer carne, por eso no la muestran, ¿no? Para el transporte, nos basta ver, cuando vamos en ruta, ver los animales que son trasladados precisamente para el matadero, que están siendo sometidos a largos viajes, bajo el sol, bajo la helada, bajo la lluvia, en conflictos bélicos. También hemos visto, hay películas inclusive sobre este tema, de que se usan perros para llevar, se los atan bombas y el perro, como busca el contacto humano, siempre va donde está el humano, y es ahí donde se produce el mayor daño, cuando detona la bomba. Para buscar minas también son usados los animales de servicio, que también merecen todo un capítulo aparte. Y animales de compañía. Hoy por hoy estamos cansados de ver, cansados y también indignados, ¿no? De ver cómo cada vez se los maltrata y se los asesina impunemente, y terminando con la venta y explotación de todo tipo de animales, ¿no? Desde los que se venden en zoológicos, que tienen un mercado negro y paralelo, y los que terminan con los criaderos, con el tema de criaderos, donde también se produce maltrato. No en todos, pero sí en la gran mayoría, y lo que sí hay en todos es explotación, ¿no? Vivir de la reproducción de un animal es explotación, claramente. Bien, con respecto a esto, también hay estudios. Siempre me gusta también el tema de reforzar lo que voy diciendo con los estudios, y el porqué de la relación que existe entre la violencia interespecie, es decir, entre el humano y el animal no humano. En un primer punto tenemos la tríada homicida o conjunto McDonald, que se basa precisamente en 3 características que pueden llegar a desarrollar los menores, y que es un punto de foco para prestar atención. Se refiere a la piromanía, enéresis, que es la micción nocturna de orina sin que esto tenga un trasfondo físico, ¿no? La piromanía es la fascinación por ver cómo se consume un objeto en el fuego, y el zoosadismo lo podemos ver directamente, por ejemplo, en esos chiquitos que uno ve que empiezan prendiéndole fuego con la lupa a la hormiga, a ver cómo se retuerce, cortándole la cola a la iguana porque total le crece, tirándole, creo que nunca me acuerdo si es sal a la babosa o al sapo, nunca me acuerdo cómo es, pero tirándole sal para ver cómo se hincha y cómo explota. Y por qué no seguir avanzando en la escala de tamaño de los animales, es decir, revolear un gato contra el tren para ver cómo revienta. Todas esas cosas que, si bien esta teoría, esta triada homicida, lo que trata es de hacer hincapié en cuanto se produzcan en forma consecutiva o bien se repitan, hacen al hecho de tener que prestar atención con respecto a eso. Eso también, otro de los principales estudios es el programa del FBI, BICAP o BICAP, como le quieran decir, empezó elaborando Pierce Brooks, que era un agente de calle, que empezó a notar que en determinados asesinatos había un factor común, y ese factor común lo empezó a investigar. Esa investigación es tomada después por los agentes Ressler, Douglas y Hasselhoff del FBI, llegando a elaborar un programa de aprehensión de criminales violentos, donde la conclusión principal es que el antecedente, que se marca como antecedente de violencia, la violencia contra los animales no humanos. Hay una frase de Ted Bundy, que es uno de los criminales en serie que más le costó al FBI capturar y más sangrientos que tuvo,
la historia de Estados Unidos, que decía que él mismo reconoce que si alguien le hubiera dicho que maltratar a ese gato estaba mal, él no estaría en ese momento encerrado en prisión y esperando la pena de muerte. Después seguimos con el otro estudio de Coston y Prost, donde ellos establecen que la violencia se hereda, no en forma genética, sino que se hereda, hablan de una herencia social, es decir, donde un menor, un infante se crió en un círculo de violencia, lo más factible va a ser que lo repita en la vida. Con respecto a este punto, bueno, me van a decir que soy utópica, pero bueno, yo por más que esté comprobado en este estudio, a mí me gusta siempre hacer la salvedad que lo último que se pierde en la recuperación de ese menor que vivió en un mundo de violencia es la esperanza, y creo que con paciencia y con amor, acá los psicólogos me van a matar, se puede revertir ese círculo. Después tenemos la hipótesis de gradación de violencia, que era más o menos lo que les comentaba antes, con respecto a ir increyendo en la violencia que se ve y que se infringe, y la teoría del enlace o del link, que justamente es más o menos lo mismo. Son distintos porque se desarrollan en distintas épocas. La teoría del enlace o del link es más cercana, es del 2013, y lo que tiene es que sostiene que la violencia, el círculo de violencia se autoperpetúa. Es decir, que lo que padeció lo repite después en su vida. Estas teorías tenemos que recordar que se corresponden a una visión totalmente antropocéntrica. Con respecto a eso, la teoría de la generalidad de la desviación es la que más me interesa, porque lo que establece es justamente eso, que el daño intencional hacia los animales y a los humanos es conceptualmente idéntico, es decir, que estamos hablando del mismo daño. Ambos implican una insensibilidad y desconsideración hacia otros seres vivientes, y lo que tenemos que tener en cuenta es que por más que no estén penalizadas legalmente iguales, no les dé una escala de pena igual, no quiere decir que sean moralmente menos reprochables. Es decir, que acá de lo que se habla es una desviación en cuanto al objeto del daño, en cuanto al objeto de esa violencia, pero no así el modo en que se realiza ni el motivo. Recordemos que para el victimario no hay personas, no existen las personas, son todos objetos, y son todos objetos para conseguir el tema de la autosatisfacción. La satisfacción no pasa por dañar al otro, sino por autosatisfacerse ahí. Si ese autosatisfacerse es provocado por el daño a otro, al victimario no le importa, simplemente se va a fijar en su propia satisfacción. Más saltándonos ya en el tema de la violencia doméstica, interespecie, después vamos a ver las características, pero es más que nada, el concepto básico es que afecta a los más indefensos, que habitan en ese mismo domo, en ese mismo hogar, y lo que necesitan acá, la idea base es la necesidad que siente el victimario de confirmar su poder, su autoridad y el control sobre la familia que lo rodea. Las características justamente de este círculo de violencia son que es cíclico, es decir, que no se va a tratar nunca de un hecho aislado, no va a ser, no, pero me gritó una vez, eso no va a ser, sino que va a ser una vez, 2 veces, 3 veces. Es precisamente de difícil interrupción. ¿Por qué? Porque la víctima se avergüenza de lo que está padeciendo. Hoy por hoy, por más que esté más hablado el tema o visibilizado el tema de la violencia contra la mujer, o la violencia de género, o la violencia familiar, sigue dando vergüenza, sigue siendo un motivo que la víctima se avergüence de lo que está padeciendo. Por eso no es fácil detectarlo, por lo tanto no va a ser fácil que ese tipo de violencia se corte. Está dado bajo la escala de jerarquía, es decir, que quien detenta el poder lo va a manifestar, lo va a necesitar, que su víctima lo sienta de esa forma. Es detectable extramuros, precisamente sobre los animales no humanos,
porque si recuerdan lo que dije recién fue que tienen una escala penal totalmente distinta, es decir, mucho más baja, y hoy, por más que también está muy visibilizado el tema del maltrato a los animales no humanos, hoy por hoy cuesta que la gente denuncie a su vecino, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo tiene atado a su perro, sino que, bueno, por un tema de vecindad o también de temor, a ese victimario no realizan la denuncia. Es desarrollado intramuros, dado que, por lo que le decíamos antes, la visibilización provoca un rechazo muy, muy grande en la sociedad con respecto a la violencia que se padecen las mujeres o los niños. Con respecto a esto hay un estudio también, el estudio Dompet, sobre la violencia contra la mujer y la relación que tiene sobre el maltrato a su animal de compañía. En él se establecía que el 57% de las mujeres había manifestado que su pareja era violento contra su animal de compañía, y 1 de cada 4 mujeres se quedaba en ese hogar que padecía, donde padecía este tipo de maltrato, este tipo de violencia. ¿Para qué? Para que su animal de compañía no padezca lo mismo. Es decir, a modo de protección, es decir, ese refugio que encuentra en ese animal de compañía también hace que lo proteja de esa forma. No va a tener límites, y con esto me refiero a que no va a distinguir en cuanto al objeto que recaiga. Digo objeto porque para el victimario son objetos. Va a recaer en su pareja, en su hijo, en su abuelo, en su ¿cómo se llama? En algún hermano de su pareja, en algún primo o amigo que viva dentro de ese círculo, dentro de ese hogar. Con respecto a, ya centrándonos específicamente en el maltrato de los animales de compañía, puede ser de distintas formas, es decir, la falta o exceso de alimento o falta de agua, los castigos múltiples, lo que no se nos ocurra, dejarlo en el balcón, dejarlo atado, dejarlo atado ahí a la intemperie, bajo el sol, bajo la lluvia, bajo el frío, que el animal presente un estado general malo, lesiones externas o externas que son habituales, y acá es donde entraría el compromiso del veterinario, si es que ese animal llega a ser llevado al veterinario. Un veterinario que ve una costilla rota cada 3 meses es una señal de alarma. Un veterinario que ve los cortes de pelo en el pelaje totalmente desparejos, y cuando pregunta le dicen, no, pasa que justo pasó por la sartén que se estaba con el aceite caliente y justo le cayó encima. Bueno, eso puede llegar a pasar una vez, porque realmente puede ser un accidente, pero cuando se transforma en algo habitual, ya deja de ser un accidente. Cuando notamos un comportamiento inadecuado del animal de compañía, es decir, esconderse, miedo excesivo, los ladridos continuos, es decir, a veces uno ve a los vecinos que dicen, no, ese perro se la pasa ladrando todo el día, y cuando pregunta, la verdad que es así, el perro ladra todo el día, pero ladra todo el día porque está absolutamente todo el día atado, por ejemplo, sin agua, sin comida, o en un balcón de 2x2. Hace poco había un perro que estaba entre la reja y la ventana, estaba todo el día, la reja de la ventana, ¿no es cierto? Y el vidrio, estaba todo el día ahí, estaba quieto, no se podía mover para ningún lado. Ese animal ya no solo ladraba, sino que también lloraba, de la desesperación que le causaba eso, y adentro de la casa había gente viviendo. Falta de atención veterinaria adecuada, mantenerlo sin resguardo, como habíamos dicho antes, totalmente a la intemperie, bajo el sol, bajo la helada, bajo la lluvia. Y finalmente la explotación y el uso para el trabajo. Los rasgos del maltratador. Acá vamos a ver fácilmente que es más que nada las personas que son muy manipuladoras. Es una de las características de un psicópata. No quiero decir que todas las personas que manipulen sean psicópatas, todo lo contrario, sino que es una de las características de un psicópata. La falta de empatía y remordimiento, es decir, la falta de arrepentimiento o ese falso arrepentimiento, porque el hecho se vuelve a cometer, el hecho violento se vuelve a cometer. La falta de empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro, sentir que el otro justamente siente y padece esa violencia.
una personalidad antisocial, es decir, esas personas que no aceptan otra opinión, que no respetan leyes, que no le importa tampoco respetar leyes ni condicionamientos sociales, una falta de educación adecuada. Sin ir más lejos, yo tengo una vecina con la cual discutimos, no discuto yo sola, sino que discute mucha gente, lo tiene todo el tiempo afuera el perro, y ella dice, pero que siempre tuvo el perro así, que su familia siempre los trató así, que nunca se murió de nadie por eso, así que ella no ve lo malo de esa conducta. Una personalidad autocrática, es decir, que no acepta otras opiniones, al igual que una persona intolerante, no admite opiniones, no admite que alguien pueda tener una opinión distinta, tampoco son esas personas que tampoco dan pie a aceptar que están equivocadas. Y por último, las personas que son egoístas, es decir, que no ven más allá de su propio beneficio. Los motivos posibles son variados, desde ya estos son algunos simplemente. Para proyectar la frustración en los animales no humanos, es decir, una persona que es intolerante padece la frustración ante el hecho de que las cosas no salgan como quieren, para mostrar poder y autoridad, para enseñar sumisión, infundir temor, es decir, a modo de ejemplo, podemos decirlo de alguna forma, es decir, si no me haces caso vas a ver lo que le pasa a tu perro, a tu gato, no va a comer por 3 días, vas a ver si no llegas a casa directo del trabajo, o si no me haces la comida que yo quiero, es decir, todas estas cosas que para nosotros son pavadas, realmente funcionan así. El victimario lo único que quiere es eso, su satisfacción y nada más que eso, es lo único que le importa. Por venganza, como decíamos antes, llamado de ejemplo, también es más fácil matar o causar un daño al animal de compañía del vecino que pegarle una trompada porque siempre me deja el auto enfrente del garaje y no me deja sacar mi auto, por ejemplo, ¿no es cierto? Por diversión, que es la más aberrante y la más clásica, simplemente me entretiene ver cómo degüello un animal, cómo lo ahorco, cómo puedo disponer de ese animal, por placer, esa diversión que también causa placer, por costumbre social, para degradar, para humillar, para amedrentar, para doblegar la voluntad de toda la familia que vive que habita en ese hogar. Espectáculos y apuestas, ¿no es cierto? Este es uno de los motivos más conocidos. En espectáculos y las apuestas, que todo tiene un trasfondo económico, las jineteas tienen un trasfondo económico, las peleas de perro tienen un trasfondo económico, las peleas de gallo, el hipódromo, sin ir más lejos, son apuestas legalizadas, y las que no también. En fin, todo eso es todo un tema de apoyo económico. Ya casi para ir terminando, quiero recordar el fundamento base, que es que el victimario aprovecha esos lazos afectivos que hablamos al principio para intimidar y para que la misma víctima guarde silencio, no solo de lo que está sucediendo, de lo que está padeciendo en sí, sino de quizás delitos más graves. Acá lo que les pido es que se corran un poquito de la visión antropocéntrica que tenemos. Sé que es muy difícil porque siempre me acuerdo que me decía que un profesor me decía, ¿cómo pedís eso si en realidad cuántos años hace que sabemos, cuántas décadas, cuántos siglos hace que sabemos que el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra que gira alrededor del Sol, y sin embargo seguimos diciendo que el Sol sale y se pone. El Sol no sale y se pone, el Sol está siempre en el mismo lugar, pero somos nosotros lo que giramos. Pero bueno, la visión antropocéntrica nuestra nos hace decir que el Sol se pone y sale a tal hora. Así que les pido que por un segundito que nos corramos si es posible, de la visión antropocéntrica que tenemos siempre, y reconozcamos que la violencia contra los animales no humanos no es la antesala del horror, sino que es el horror en sí mismo. Ellos padecen, ellos sufren ese horror. Son actos de perversión y sadismo
y bestialismo, que aunque la ley no los penalice igual, no significa que sean menos reprochables. Y bueno, ya para terminar ya las conclusiones, las voy diciendo en forma así breve y cortita. Desarrollar una educación más humanitaria, fomentar la empatía y el cuidado responsable. Hoy por hoy vemos a chiquitos que saben cómo clasificar la basura, lo que es reciclable y lo que no, cultivan, hacen cultivos propios, tienen huertas en los jardines, en los colegios, fomentando el consumo de verduras y todo lo demás, y estaría bueno que de esa forma también se fomente la empatía, y la empatía, ¿no?, que en un principio es natural en el humano, que se fomente con respecto al cuidado responsable de nuestros animales de compañía. Denunciar, seguimos diciendo que es la base para evitar todos estos temas, y que los temas se visibilicen más, por más que nos cuesten ver hechos de violencia, y de hecho a veces nosotros mismos en la materia decimos ya no podemos ver más videos de hechos violentos porque realmente no los soportamos. La denuncia por parte de vecinos, de policías y de profesionales intervenientes, por ejemplo el veterinario que les había dicho antes, cuestionar la violencia en los medios de comunicación y en los deportes, es decir, no tengamos vergüenza de cuestionarlos, porque la violencia es un hecho objetivo y es así. Por más que haya reglas en un deporte, por más que haya paridad en cuanto a los contrincantes, el hecho de violencia sigue estando ahí. Los programas interdisciplinarios, con médicos, veterinarios, policías especializadas, psicólogos, asistentes sociales, fomentar el cambio de uso de conceptos, por ejemplo, de animal de compañía en lugar de mascota, animales no humanos, cuidado responsable en lugar de dueño o amo, guarda en lugar de tenedor, o de depositario, familia multiespecie, violencia interespecie, etc. Fomentar el tema de los refugios de acogida interespecie. Sabemos que hay mujeres que no, como les decía antes, hay mujeres que no dejan su hogar, su lugar de maltrato con el maltratador para proteger precisamente su animal de compañía, ante la imposibilidad de no poder irse, de que su animal quede solo a merced de su victimario. Y por último, recategorizar la violencia contra los animales no humanos por medio de violación de penas y la creación de nuevos tipos penales. Hasta aquí las conclusiones, y hasta ahí creo que hasta ahí llega la presentación de ahora y el capítulo. Bueno. Así que ahora le doy la palabra a mi mentora. Le hago cargo a Vicky González Silvano. Hola, ¿cómo están? Bueno, ante todo, gracias por quedarse, por estar. Yo voy a decir pocas cosas, lo cual no es común en mí. Ante todo, gracias a mi colegio, el Colegio de Abogados San Isidro, del cual soy matriculada y me honra hacerlo. Gracias a Alicia Racig por llevar adelante el Instituto de Derecho Animal de San Isidro y por darnos, del cual este instituto es miembro, y dejarnos presentar la exposición de una docente de la materia, coordinadora del Seminario de Investigación del Instituto Ambrosio Gioja, como es María José Domínguez Cedreira, la cual realmente es una especialista, literalmente, porque se graduó en su especialidad en Derecho de Familia, y que hace muchos años no existe la especialidad todavía, pero digamos, especializándose, ¿no? En este camino que se llama el derecho. Voy a agradecer como siempre a Gabriela Nasser porque nos bancó en todas, porque es brillante, porque estamos en el próximo libro, cuando ustedes vean el capítulo de resolución de conflictos y las propuestas que tengan ellos, realmente van a quedar asombrados del buen capítulo que tengamos, y no solo lo va a presentar, sino que le haremos que lo presente otro para que pueda hablar de su capítulo específico. Gracias, Gaby, por siempre estar. Con Alejandra García, gracias por esta amistad que hemos entablado, pero gracias, y no me voy a cansar nunca de agradecer, por el apoyo en esta temática.
Alejandra sabe, y yo no tengo problema en decir, no fue fácil publicar el manual. No somos el primero en Argentina, somos el primero en América. Así que se lo llevan para arriba. Lo vio ella y dijo, déjame, porque cuando yo se lo envié, me dijo, déjame trabajar, esto lo vamos a sacar porque nos interesa. Y yo la verdad es que me está hablando y me está chanteando, y no sé si le mandaba los WhatsApp. Y la verdad no, se jugó a fin porque realmente era lo que pensaba. Lo que pasa es que cuesta mucho a veces cuando uno viene de no, que alguien que te diga, dame tiempo, que te lo voy a sacar, creer en que realmente es así cuando otras editoriales dicen no. Y la editorial Hufbaires, creo que en esto tiene mucho que ver Alejandra, dijo que sí. Y yo creo que da sus frutos, yo creo que el manual está dando sus frutos en este sentido. No solo, a ver, queda feo esto, no necesitan comprarlo, se lo bajan gratuitamente. Pero cómprenlo porque es muy barato. Y de hecho, hablando con colegas de Chile, me encontré que lo habían comprado, porque yo se los envié, me dijo, lo estoy dando en mis clases, ¿no? A gente que voy a traer en el seminario de investigación a disertar sobre temáticas propias de su país, y me dicen, lo usamos en nuestros cursos. Y yo me quedé helada, porque dije, pucha, llegamos hasta fuera, o sea, sí, Hufbaires llegó, y eso es gracias al trabajo que tuvo Alejandra, y como le dije, siempre voy a estar en deuda con vos. Por supuesto te vamos a enviar el próximo, Alejandra, y vamos a ir mandándote cosas, ¿no? Para que vos tengas que trabajar por nosotros para conseguir estas aprobaciones, ¿no? Esto siempre me caracterizan estas cosas. Gracias a cada uno de los autores, gracias a cada uno de los docentes que por ahí no están como autores. Esto significa gracias a Juan Ignacio Serra, a Majo, a Ignacio Kimbaum, a Coto, a Testa. No es docente nuestra y no lo va a ser nunca, pues ella se dedica a los derechos reales, como es Marianela de Sagues, ella se dedica a otra área, gracias también a ella. Creo que cada uno ha tratado, a Lorena Bilicic, cada uno ha tratado desde su área hacer el aporte, o a Noria Coajum, una veterinaria, cada uno desde su lado ha tratado de hacer el aporte mejor que pudo y tratar de llevarle a la gente un material para que pueda tenerlo, pero a la vez pueden destrozarlo, pero tráiganos propuestas. Yo siempre digo, ¿quieren destrozar un artículo porque les parece mal? Perfecto, pero tráiganos propuestas, porque destrozar por destrozar no sirve. Hay que destrozar o criticar, y está bárbaro, pero traigan propuestas, ¿no? Y estamos abiertas a ellas. Y bueno, yo soy solo la cabeza de un equipo en el cual me alegra pertenecer, nada más. Pero las cabezas, como ustedes saben, se cortan fáciles, el equipo va a quedar. Y eso es lo bueno que tiene esta materia, el equipo va a seguir quedando. Yo ahora dejo abierto a que ustedes pregunten, porque me imagino que van a tener dudas sobre lo que expuso María José, lo que puso todo lo demás, porque yo solo tengo agradecidos a quienes estaban hoy, al Colegio de Abogados, a ustedes, por supuesto, a quienes me acompañan todos los días como docente, que entre los que están falta Antonella Caruso, que no escribió, pero es una docente excelente, una chica muy jovencita que promete muchísimo. A Majo, que es mi sostén. Yo seré su mentora, pero sin ella yo no. Es más, cuando estoy con angustia, y ya le pasó el otro día, la llamé y le dije, necesito hablar con vos, tengo un problema. Y el problema era definir algunas cosas técnicas, y yo estaba con una angustia que no sabía cómo salir. Y la llamé a ella. Entonces, hay un ida y vuelta, o sea, yo puedo hacer una cosa, pero ellos hacen mucho más por mí. Y cada uno de los que está acá en este grupo está por algo. No han sido elegidos al azar. No quise quedar bien. Ni siquiera quise quedar bien con la editorial. Alejandra García está porque nos apoyó. La editorial hubiese estado en la primera, pero no hubiese estado en las otras. Y va a seguir estando porque nos apoyó y porque se lo merece. Y porque ya le hicimos miembro del instituto. ¿Es así, Alicia? Sí, tal cual.
Así es, Entonces tenemos sí, ya un la miembro sumamos al instituto, así que tenemos una nueva miembro del instituto, así que ya la hemos sumado. muy Entonces, bueno, calificado. totalmente. Y aparte es una animalista, así que bueno, la hemos sumado, ¿viste? Te sumamos ya, sonaste. Ya. Entonces, o sea, cada uno está, no solo por lo que, eso, sino porque realmente está comprometido con la temática. Eh, Así que bueno, eh, acá hay preguntas y les cuento porque me parece que es lo más importante. Agradezco a todos y por supuesto agradezco a mi querida Universidad de Buenos Aires por haberme dado todo, a Claudio Kipper, a Ricardo Rabinovich. No me escuchan total, pero bueno, igual les agradezco porque eh, son dos grosos, la verdad es que hay que tener el apoyo a veces de los titulares. Doctora, ¿qué reflexión le merece el caso del perro Golden que fue filmado y cuyo maltrato en la calle fue publicado en redes y luego de la intervención judicial el can quedó en manos de la señora que lo maltrataba? Majito, todo tuyo. ¿Qué reflexión? Bueno, mi reflexión es, el otro día lo hablábamos también con Victoria y con Juan, que nos parecía absolutamente mal la postura, por más que haya ido a verlo al perro lo haya ido a ver un etólogo del gobierno de la ciudad. Nos parecía muy gracioso el tema de que cómo vas a ir a ver al perro donde en el mismo ambiente y con el cuidador responsable ahí mirándolo. Queríamos hacer el parangón con lo mismo que sucede con un menor de edad. El menor de edad que padece de maltrato no le haces un cuestionamiento en el hogar donde lo maltratan y frente a su maltratador, es decir, es sumamente ridículo. ¿Qué va a decir este chico? No va a decir absolutamente nada, no va a reconocer nada. Bueno, lo mismo pasa con el perro. El perro está en su hábitat y está con su cuidador. ¿Cómo va a reaccionar? Si está en el mismo hábitat donde lo maltratan y con quién lo maltratan. Obviamente que va a estar bien maltratado, bien alimentado, porque la persona es una persona de recursos y que obviamente no quiere tener a su animal que padezca hambre para que justamente no le llamen la atención. Pero el resto sí, era evidente cómo lo maltrataban y cómo la poca paciencia más que nada. Y aparte, lo que más me llamaba la atención es que era un golden, es decir, no hay nada más pacífico que un golden. Es realmente muy extraño que la poca paciencia que le tenía a ese animal, que no sé, no tengo idea cómo se había desarrollado muy bien, pero sí sé que le gritaba y que le pegaba inclusive patadas y puños, como decían los vecinos y como se veía en la misma filmación. No estoy para nada de acuerdo con la decisión del juez, en absoluto. Para nada. No se tomó en cuenta el bienestar del animal. Aparte porque tengo entendido también por los mismos vecinos que no era la primera vez que lo hace. Es decir, no se toma en cuenta para nada. No sé, Vicky, si quieres agregar algo. Sí, que realmente para mí se equivocaron en no sacárselo y que de hecho el tema de que los jueces no tengan un pensamiento en el cual vean a los animales como a los animales no humanos, ¿no? Por supuesto, pues los otros animales también existen. No vean a los animales como que están... a ver, la pregunta es, ¿dejarías un niño con el maltratador? Y la respuesta, lo peor, vos haces derecho a familia. Sí, ¿cuántas veces te han dejado un chico con el que lo está golpeando? Entonces, el tema pasa porque realmente no tienen conciencia ni educación sobre esta temática, y creo que a los operadores jurídicos hay que empezarlos a educar. ¿No? Colo, ¿querés agregar algo? ¿O Alejandra? No, Vicky, el caso realmente fue indignante, y sé que ha tenido alguna repercusión el tema en la justicia de la ciudad. O sea, porque la causa se terminó archivando sin que se tomaran medidas. Exacto. Sí, y eso es, ¿por qué no una medida preventiva? Separarlo primero para ver cómo está todo, porque capaz que esa persona no está en condiciones de tener, no un perro, no tener ni un alfiler, porque también puede pasar. Puede ser que esté totalmente desquiciada y que, bueno, se la agarró con el perro como se la podría haber agarrado con cualquier otra cosa. Sí, sí, sí. Sí, claro.
La otra pregunta es, hola, ¿qué tal? Días atrás efectué una denuncia por caza de animales en el predio donde vivo, liebres y nutria. Yo como denunciante puedo ser particular damnificado, dependo del fiscal que avance la investigación. La pregunta del millón. La provincia de Buenos Aires, pues imagino que sos de provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires admite en su artículo 84 a particulares damnificados, que es la figura similar al querellante, a particulares damnificados a ONGs, sobre casos específicos de personas específicas, tenés que ir sobre cada fiscal y cada juzgado si te acepta o no te acepta. Si conseguís una ONG que se presente sería maravilloso, porque eso no tendrías, directamente lo tenés habilitado. Si no, yo te diría contactarte con el doctor Trigo, que es el abogado de Rubio, para que te dé los argumentos que él usó en el caso de Rubio. Y también tuvo un fiscal, un juez que aceptó y la Cámara que le aceptó hasta ahora. O sea, también es cierto que capaz que cuando haya elevación del juicio a juicio oral puede ser él desvinculado de la causa. El código no prevé personas físicas como, como particulares damnificados en estos casos específicos, salvo que fueses el titular, entre comillas, o sea, el cuidador responsable de estos animales. Si podés encontrar la forma de dibujar esa parte, yo te diría que sí, sin ningún problema, pero dependés de ello. Ana Laura de Escobar dice también la poca intervención y acción de la policía y la justicia en relación a la atracción a sangre, tantos remamos y tan poco acompañados estamos. El tema de la atracción a sangre, yo te cuento lo que pasa, es un tema municipal. Primero, esto lo digo por experiencia, lo vivimos, Majo, vos lo recordás, lo vivimos en diputados el año pasado. Cuando se toca el tema atracción a sangre es transversal, no hay partido político y no hay distintas zonas, no lográs acuerdo para nada, ni para un dictamen. No quieren. Entonces acá hay que ir municipio por municipio, tratando de hacer que se prohíba, y a la vez la reconversión de ese carrero de acción, y a la vez dónde van a parar los caballos, porque recordá, y eso por favor le pido a todos los que se dedican a rescatar caballos, recuerden que caballo que no tiene dónde ir a parar, es caballo que va a lo que ellos llaman el tacho, es decir, por favor, esto también es una cosa de tener, ojo, yo no estoy diciendo que se quede con el maltratador, para nada, estoy diciendo que el trabajo es municipal, uno tiene que prohibir zona por zona, o sea, es la mejor forma de trabajo, es la más ardua y la más costosa. Y después, por ahí, después, si hay varios municipios, ya después puede ser que salga una ley provincial que te lo haga, pero no es una materia, porque es un tema de ley de tránsito, no es materia delegada a la nación. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si no sería una ley de adhesión, con lo cual no te va a adherir nadie, no sirve de nada. Entonces, creo que acá es ir a trabajar municipio por municipio, zona por zona, no te queda otro. Y ver, y obviamente, el maltrato por la 14346 se denuncia y se le saca el carrero, o sea, maltrato es maltrato, no importa si lo ejerce con plata, sin plata, pobre o rico. Ser pobre no habilita el maltrato y no y es mentira que uno penaliza la pobreza si cuestiona el maltrato. PC de todos, que dice eso, doctora, hace muy poco estoy tomando contacto con Derecho Animal, me gustaría si pueden mencionar para usted los fallos más relevantes en la materia. Bueno, si vos me preguntás cuáles son, a mi juicio, los más relevantes a la materia son respecto a personalidad jurídica, el fallo Sandra y el fallo Cecilia, no tengo duda. Si me preguntás como sentencia homologatoria, el caso Sydney, que es un caso de perras comunitarias, una perra con un régimen de comunicacional, y bueno, ahí tenés la abogada que llevó la causa pidiendo el régimen comunicacional para una perra que vivía, dos concubinos que se separan después de 8 años, y esta perra Golden quedó con ella, la doctora Munchen, que era la abogada de ella, que era la que no quería dar las visitas, y Majo, que es la que
por el muchacho que quería las visitas con la perra, y bueno, la que logró esa sentencia homologatoria en Cámara, por supuesto en primera instancia la mandaron a hacer leyes, fue la doctora María José Domínguez Cedreira, así que es a ella a quien hay que pedírsela. Hay otros fallos también, pero no tratados desde el lado del derecho de familia, sino desde el lado de patrimonial, pero bueno, no por eso menos importante. Y el fallo Tarzán, en el caso de propiedad horizontal, creo que es un fallo que está bastante bueno. En el manual tenés, salvo el caso Sidney, porque fue el año pasado y el manual ya estaba en la elaboración, y aparte familia interespecie viene en el próximo libro, todos los demás fallos los tenés, ¿no? Y son de acceso, y si no entras a nuestra página, nosotros te los pasamos. No hay drama. Así que eso es por lo que decís. Marcela, ¿qué es? Sí. Vivo en la provincia, no. A ver, estoy acá más adelante. Reflexión del Golden, las liebres. El nombre del manual piden. Derecho animal, manual de derecho animal, así. Es re simple. No nos hemos esforzado, pero me acuerdo que esto también fue un tema de cómo lo vamos a llamar, y en la conversación fue cómo se llama la materia, y derecho animal, o sea, simple. No nos motivamos en generar nombres suntuosos, queremos buenos contenidos, y es lo que nos interesa. Perdón que interrumpa. Vicky, recordá que lo pueden bajar directamente. Exactamente, se puede además bajar. de comprarlo. No, por eso, en material impreso lo pueden comprar en la editorial. Pero si ustedes lo quieren en forma de soporte magnético, se baja directamente de la editorial Jusbaires. En la página nuestra de la materia de derecho animal tienen también el link de Jusbaires para blinkear y bajar el manual. O sea, tienen varios links para bajarlo. Baja gratuitamente, no hay ningún problema, y lo pueden pasar a quien quieran, no pidan permiso para pasarlo, porque justamente está para eso, se baja gratuitamente. Jusbaires tiene esta característica y nosotros estamos muy de acuerdo con eso, ¿no? Que nos parece maravilloso. Me resulta realmente preocupante la explotación y carreras de galgos, realmente llamativa la convivencia institucional de la policía. Sí, por más que esté la ley de prohibición, se siguen haciendo. A ver, claro, pero bueno, esto es lo que todos tienen que entender. La ley penal, lo único que nos dice, por favor, entiéndanlo, es cualquier ley penal. Matar a otro. Cualquier cosa. Lo único que te dice es, si vos haces tal cosa, vas a pagar a la sociedad con tanto tiempo de tu libertad en tal lugar. Es lo único que te dice. O sea, te va a prohibir de tu libertad, en principio te debería prohibir de tu libertad ambulatoria, depende de la pena, depende un montón de cosas más y todo lo que sea. Es lo único que dice. Lo bueno de tener una ley como la 27330 es que vos hoy tenés un instrumento en el cual hay una carrera, vas con la ley y le decís, ¿sabés qué? Acá tenés la ley que lo prohíbe. Antes no teníamos eso, teníamos que ir a probar el maltrato. Para que se probara el maltrato tenían que correrse y probarse que esos animales estaban mal o que caían muertos antes de llegar al final. O sea, lo bueno es que se puede denunciar la carrera o justamente a quien la está organizando, o quien pone los perros, y todos esos están cometiendo un delito, y antes no estaban. Entonces, entiendan que las leyes penales solo sirven para eso. Y bueno, sí, a ver, la gente no dejó de robar por más que esté penalizado el robo. A ver, eso es lo que tienen que entender. Gracias. El equipo es excelente, realmente sí. La persona, sí, me lo pasé, no. Por favor, repitan el nombre del libro. Soy veterinaria, debo absolver. Jessica creo que dice que qué opinamos de la formación en tenencia responsable en las escuelas. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Además, en algún momento lo hicimos, después nos quedamos sin tiempo y sin equipo para poder hacerlo, pero sí, hemos ido a los colegios. Sí, lo que pasa es que nosotros nunca vamos a hablar de tenencia responsable, hablamos de cuidados responsables. Es un tema por ahí que yo entiendo que se habla de la ley de tenencia responsable con toda bondad, pero yo vengo de los derechos reales. Yo quiero que vos me entiendas. El derecho real, el dominio, el condominio. El tenedor
presume un poseedor, o sea, yo tengo el nombre de otro. Entonces, cambiamos el lenguaje y hablamos de cuidador responsable, y creo que ponerle cuidador responsable no está mal, y es una forma de utilizar un lenguaje en el cual no hablemos de posesión, de propiedad o de amo, ¿no? Pero sí, estamos a favor. De hecho, hemos ido a varios colegios a dar jornadas y todo lo demás. Después nos quedamos sin equipo en un momento, y después ya éramos, no dábamos abasto. Repitan el nombre del libro. Buenas tardes, ¿qué opinan de incluir la temática así? ¿Saben si se imparte? No, no se imparte, sabemos que hay proyectos de ley, solo se hace a pulmón. El tema, ponele, el tema yo sabía de en un momento se comenzó a trabajar en la provincia de Buenos Aires, en el departamento de Dolores, con unos maestros, tema de cuidado responsable de los animales, y esto generó que los padres vinieran y se quejaran al colegio, porque, claro, los chicos entendían que los animales sienten y no querían comer. Y entonces hay que ver cómo uno da de tal forma que les ingrese esto y les haga el clic, pero sin generarnos la cuestión contraria, que es que los padres vengan a pedirte que se saque. O sea, esto también. Y no es que estaban hablando, no pasa que, claro, los chicos si toman conciencia de que la vaca es un ser que siente, es más difícil que te la quieran comer. Entonces hay que ver cómo hacer para que los padres no nos vean venir, sería la frase. Igual ¿no? te digo que hoy por hoy los chicos ya tienen un chip totalmente distinto, y antes era, te comes lo que te doy, y ahora no, ¿viste? Ahora es como que se plantan y no quiero comer más carne. A ver, no Cada quiero vez hay comer más esto. chicos, cada vez hay más chicos vegetarianos, Sí. y de hecho, yo siempre digo, yo tengo una hija de 24 y uno de 17. Para mi hija de 24, ningún 15 años me mandaron a preguntar si era celíaco, si era vegano o vegetariano. Ahora, todos los cumpleaños que mi hijo fue, estamos hablando de 2 años para atrás, todos mandaron a preguntar si alguno era. Con lo cual, está cambiando el chip. Está bueno, pero cambia despacio, eso también. Hace muy poco estoy tomando contacto, bueno, esto ya lo contestamos, le contestamos los fallos. ¿Se podrá escuchar la charla otra vez? Como mi hija es abogada, que se graba, ¿no, Alicia? Sí, la charla se graba y va a estar subida a la página del colegio, así que ya mismo después de esta transmisión se va a subir, así que se puede escuchar en cualquier momento. Por YouTube, ¿no? ¿Sale el canal de Por YouTube del YouTube, espacio? exactamente, sí, Marco. Bueno, a ver, yo te entiendo lo que vos me estás diciendo, que las ONG pueden ayudar, las ONG tampoco pueden ayudar suficiente. No. Entonces acá hay que reclamarlo al Estado. Obviamente las ONG cumplen funciones que tendría que cumplir el Estado, pero hay que reclamarlo al Estado. Que el Estado tenga un lugar donde dejar los animales, que el Estado tenga un lugar donde alimentarlos y donde darles servicio veterinario. De hecho, no hay otra forma, no podemos generar otra forma si no tenemos ese apoyo. Esta es la realidad. 2 caballos rescatados hace 5 años, de ahí empecé a intervenir, me parece fantástico. Hemos tenido que dejar que... Sí, yo sé lo que te pasa, Ana Laura, que a veces tenés que dejar que te lo lleven, yo lo sé, pero bueno, tenemos que seguir. El derecho animal es una temática en la cual es muy gratificante cuando las cosas salen bien y muy doloroso en el camino. Pero hay que seguir insistiendo, no hay que bajar los brazos. No, para nada. Todo lo contrario. Yo creo que contestamos todas las preguntas, ¿no? Bueno. Hasta ahora no. Bueno, entonces vamos cerrando. Vicky, no sé si querés cerrar con alguna palabra más. Yo creo que corresponde que cierres vos, pero lo único que yo puedo Bueno. es decir que agradezco a todos y bueno, me parece que la directora del instituto es la que debe cerrar. Bueno, Esto es un orden de jerarquías. Sí, no, por favor, Vicky, vos sabés que todos somos importantes en el instituto, es una cuestión de posición momentánea nada más, y yo te agradezco enormemente
el aporte que has hecho aquí hoy con las demás doctoras, con Gabriela, con María José, con Alejandra, el esfuerzo que hacen día a día por el derecho animal, la fuerza que le pones en la cátedra, además de la Universidad de Buenos Aires. Yo soy la agradecida no solamente por este momento que permitieron que compartamos a través del colegio, sino por toda la trayectoria, por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, que es muy importante. Muchas gracias, soy yo la agradecida. Bueno, y seguimos entonces en contacto. Porque somos muchos los que luchamos en esto. Si no, no se podría. Y tenemos que seguir adelante, más allá de todas las imposiciones sociales y todas, digamos, las costumbres y las tradiciones que no por estar ya insertadas en la sociedad no pueden cambiarse. Todo lo contrario, tanto la sociedad evoluciona y el derecho también tiene que evolucionar. Así que bueno, les agradezco enormemente esta colaboración y este espacio. Bueno, y sigamos comunicados y sigamos en la lucha. Muchas gracias. Gracias a todos.